amigos, ya saben que estamos de aniversario en el segmento del bolsillo de Alejandro Fernández W. 10 años soportando a este caballero y este noticiario. No, y sobre todo disfrutando y aprendiendo un poquito más de la economía y cómo hacerla potable para nuestros bolsillos y que usted lo entienda. Y hoy Alejandro ha traído un invitado muy especial que nos toca muy de cerca cuando hablamos de impuestos en nuestro país. Muy buenas noches para Alejandro Fernández W. y para su invitado especial, el ingeniero Magín Díaz, director general de Impuestos Internos en nuestro país. Gracias. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Felicitar. En primer lugar hay que felicitar. Usted lo dijo, usted le dio primicia. Dimos la primicia. Exacto. Muy bien. Padre por segunda vez. Una bebé. Una bebé. ¿Ya le está dejando dormir o cómo No es? mucho. No mucho, ya. Qué bien. Y de segunda camada, porque la primera tiene 10 años más que la primera, así que... Bueno, estamos empezando. Pero hay una diferencia bien ahí. Sí, Cuando ya esté saliendo de la otra, la chiquita ahí es donde está. Después se la vamos a presentar a los varones de Alejandro. Claro, déjalo ahí. Ya. Hablemos un poquito de los impuestos y me gustaría cerrar con un tema que fue noticia el año pasado. Los niveles de recaudación de la Dirección General de Impuestos Internos que se presentaron como históricos. ¿Por qué catalogarlo de histórico? ¿Cómo se logró esa cifra para celebrarla con tal magnitud? Si después vimos un presupuesto que tiene un déficit y seguimos pidiendo prestado. Y al final los presupuestos se hacen con lo que usted logra recuperar. Pero no obstante a eso, hay un valor importante en la recaudación el año pasado. Y agrego a eso también que no fue el mejor año de desempeño económico para el país. De hecho, estuvo por debajo de lo que ha sido pues la tendencia de crecimiento del Producto Interno Bruto en la República Dominicana. Y los impuestos van de la mano, las recaudaciones típicamente van de la mano del crecimiento económico. Sí, bueno, no sé si la palabra correcta es histórico, pero yo creo que fue un buen trabajo, un buen logro del equipo de DGI, porque es la primera vez en 9 años que la DGI alcanza y supera su meta presupuestaria. Entonces había un tiempo largo en que no se cumplía lo que se ponía en el presupuesto. Y este año lo cumplimos. La meta eran 384.000 millones de pesos y recaudamos unos 2.000 millones de pesos más. La DGI es un poco más del 70% de los ingresos del gobierno. Obviamente, como tú dices, el gobierno opera con un déficit en el presupuesto de 2.3, pero lo que pasaba en los últimos años es que no se alcanzaba generalmente la cifra presupuestada. Y yo creo que es un buen logro haberlo alcanzado y, como dice Alejandro, en un año donde en gran parte del año la actividad económica creció a una tasa menor que en los años anteriores. Aunque sí notamos que en el último trimestre se notó en la recaudación que la actividad económica se recuperó. Así que yo creo que fue un buen desempeño, un crecimiento de 10% de los ingresos respecto al año anterior, y por encima de una meta que un año antes se veía bastante ambiciosa. ¿Y dónde estriba el éxito? O sea, ¿dónde está la magia? ¿Más eficientes a la hora de cobrar? ¿O la gente asumió mayor conciencia y pagó? ¿Se impuso la ley a los que trataban de evadir? Se quitaron exenciones, se cobraron más a los más ricos, o entró una partida importante, ya sea por minería o por algo, o se cobró adelantado, que ustedes lo calcularon desde ahora. Digo, para quitar cualquier nube en torno a eso y que la gente entienda el mérito y el valor importante que tiene esa cifra de más de 2.000 millones de pesos por encima de los presupuestos. Bueno, cobro adelantado ni avance ninguno. En esta gestión y desde hace años la DGI no pide avance para cumplir metas, ni mucho menos. Eso descartado. Y si algo yo he aprendido es que magia no hay. En administración tributaria no hay magia. Lo que hay es un trabajo conjunto, enfocado en muchas áreas. Ha habido un aumento de la percepción de riesgo. Es decir, ahora usamos más herramientas que están en el Código Tributario, como poner multas si usted no envía la información. Logramos algunas condenas por defraudación tributaria, no solo a empresas, sino a asesores. Hacía años que no se lograban condenas en los tribunales. Y también facilitar el cumplimiento de los contribuyentes. Y hay
rubros donde se notó mucho más la lucha contra la evasión, por ejemplo, el impuesto sobre la renta a las empresas, 20% creció de 20%. Yo entiendo que gran parte se debe a la gestión de la gerencia de grandes contribuyentes, las empresas cumpliendo más, un equipo técnico mucho más fortalecido, el impuesto a la ganancia capital creció bastante este año, el área de precio-transferencia también la mejoramos mucho. Hay que decir que la operación esa de ganancia de capital no está en la reciente venta que se estuvo acordando de la Cervecería Nacional Dominicana. No, esa acaba no estuvo en el 2017. No estuvo en el 2017, no. En el 2017 impuestos sobre la renta muy bien y también los selectivos. Yo creo que hicimos una estrategia con la Dirección de Aduanas que dio resultados rápidos. Por ejemplo, el impuesto a los combustibles creció 16%. En los 4 años anteriores había crecido en promedio menos de 5%. Ahí uno ve, y el consumo no creció 16%. Un trabajo conjunto con aduanas. En el caso de los alcoholes, en los 4 años anteriores la recaudación había crecido creo que 2.5%, este año creció casi 10%. Cuando se habla de crecer es porque no se cobraba en aduana el impuesto correspondiente o tráfico o contrabando. No, había de todo. De todo. Había de todo y hemos puesto mucho más controles. Obviamente trabajar en coordinación, ya tenemos los datos en línea con la DGA, eso ha ayudado mucho. Hemos fortalecido todo el área de control de alcoholes y cigarrillos. Cigarrillo es, yo diría, el caso más especial porque tenía 4 años con crecimiento negativo, o sea, cada año se recaudaba menos. Y este año creció casi 7% la recaudación y ahí uno ve el combate contra la evasión en esos sectores, pero no es un trabajo fácil. Hemos detectado fábricas ilegales de cigarrillos, contrabandos en aduana, fábricas de alcohol clandestinas sin licencia, así que es un trabajo difícil, pero yo creo que en los impuestos selectivos se ve bien por el crecimiento de los impuestos lo que hemos hecho para el combate a la evasión. Creo que digamos que el renglón más retante fue el ITEVIS, que creció alrededor de un 3%, si mal no me equivoco, el año pasado. Creció 3% las recaudaciones de DGI respecto al año anterior. No necesariamente son comparables porque una parte del ITEVIS de DGI pasó a recaudarlo a aduana. Pero aún así, cuando unimos aduana con DGI, creció más o menos lo que creció nominal la economía entre 6 y 7%. Y este año estamos enfocados a mejorar la recaudación del ITEVIS con distintas medidas. Yo creo que este año vamos a hacer la reforma administrativa más importante del ITEVIS desde que se crearon los comprobantes fiscales hace ya 10 años. Y ya vamos a poner y hemos puesto algunas normas en vistas públicas. Vamos a cambiar la numeración de los comprobantes fiscales, vamos a poner a vencer los comprobantes, porque se ha creado un mercado secundario de comprobantes falsos, etcétera. Y ahí vamos a estar enfocados porque es el principal impuesto del país. Ya. Usted hablaba del combate a la evasión y hemos visto, ha sido noticia por lo importante, por ejemplo, cómo llegaron hasta cerrar comercios o negocios de familiares de un senador o de alguien vinculado al partido de gobierno. Se vio recientemente hasta un dirigente político, presidente de un partido, pero que a la par es empresario, también dilucidar ciertos temas. Bueno, él se defiende diciendo que es como una persecución política que usted tiene contra él, pero cuando uno ve la historia es un combate, al menos en su caso, que viene desde otras administraciones, quizás por el pago o el no pago de un ITEVIS de un producto determinado o algo así. O sea, no ha importado de quién se trata para entrarle con los cañones para que paguen, sea quien sea. Bueno, es que nosotros no entramos con cañones, entramos con la ley. Ya. Y la ley es igual para todos. Para la DGI no hay peloteros, ni hay políticos, hay contribuyentes. Y yo creo que lo que exige el país es que apliquemos la ley de manera justa para todos, con igualdad, con equidad. Eso es lo que dice la Constitución. Y nosotros tenemos el Código Tributario y algunas otras leyes bajo la cual funcionamos que la estamos aplicando igual para todos. Nosotros no escogemos ni hay una orden de atacar a nadie, ni mucho menos. Que cumplan los contribuyentes sus deberes formales de remisión de información o pagar cuando le corresponde.
Y cuando no lo hacen, pues se aplican los procesos que dice la ley, independientemente de la profesión que tengan. Si la profesión es político, pues generalmente se sienten atacados como un ataque personal, pero no es así. La DGI funciona de hecho automáticamente. Es imposible para un director enterarse de las miles de notificaciones que salen semanalmente de nuestro sistema. Eso funciona de manera automática. Y yo creo que está funcionando bastante bien. Ahí me gustaría el apoyo de la población de que se está aplicando la ley con igualdad, sin privilegios para nadie, que fue lo que yo dije cuando llegué al cargo. Sea sonado el nombre o no, sea de un merenguero, de un baladista, de un bailarín, de un político, de un senador, de un diputado, del que sea. Todos somos contribuyentes. Los privilegios que hay en la DGI son aquellos que da la ley para algunos sectores. Por ejemplo, el sector agropecuario tiene algunos privilegios por ley, no paga anticipo, el sector agropecuario. El régimen simplificado de tributación, un régimen para las microempresas. Esos son los privilegios que da la ley, pero fuera de ahí, privilegio para nadie. Yo recuerdo que tú habías dicho que del PST, la parte simplificada tributaria, como que había sido abusada en el pasado, y que usted estaba haciendo algunas adecuaciones, algunos cambios en cuanto a esto. Sí. Y creo que es importante también para que muchas personas, quizás profesionales independientes, pequeños empresarios, se acojan a ese régimen que tiene muchas bondades y al mismo tiempo estarían cumpliendo con la DGI, con la administración y no tendrían inconvenientes en el futuro. Háblanos un poquito del PST. Sí, mira, el régimen simplificado se diseñó para los pequeños contribuyentes, microempresas o profesionales independientes. ¿Hasta 6 millones de pesos por ahí? Estaba el rango en unos 8 millones de pesos de ingresos. Lo que encontramos fue, primero, muy pocos contribuyentes acogidos. Para un país como este, que hay muchas microempresas y muchos profesionales, lo que había en el régimen alrededor de 10.000 contribuyentes. Pero cuando empezamos a cruzar la información nos dimos cuenta que había profesionales reportando en el régimen simplificado que debían tener ingresos de menos de 8 millones, pero cruzando la información nos dimos cuenta que tenían ingresos de 50 o de 100 millones. Esos contribuyentes los hemos sacado administrativamente, los estamos fiscalizando y sacando de ese régimen. Ahora vamos a relanzar el régimen simplificado, debería haber muchos más. Vamos a salir con una campaña con el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Cómo cuántos hay ahora mismo? Creo que son unos 50.000, un monto así no, de la decena de miles. Acogidos Sí. al régimen, 10.000 10.000 en total. Cuando aquí hay cientos de miles de micro y pequeñas empresas. O sea, se puede usar el régimen simplificado, no se paga anticipo, no se paga el ITEBI mensual y está pensado para los pequeños contribuyentes. Hemos trabajado en los últimos meses con el Ministerio de Industria y Comercio y lo vamos a relanzar con una campaña para que las microempresas se acojan a todos esos beneficios. No podemos dejarlo ir sin hablar de un tema que circuló ayer mucho en los últimos días, del pacto fiscal. Ya hemos explicado y Alejandro ha explicado mucho aquí la diferencia entre una reforma fiscal y un pacto fiscal, etcétera, y cuándo fue que se tomó la decisión del pacto fiscal en la estrategia de desarrollo, todo lo que sabemos. Pero ha vuelto, hay un informe del Banco Mundial que dice que es impostergable eso, otros economistas dicen que hay que entrarle de frente a eso. El propio ministro de Economía ayer decía... De Hacienda. No, y de Economía, Isidoro, decía, por ejemplo, que pese a las acciones que se ejecutan para combatir la evasión fiscal, un pacto regulará las principales debilidades. Estoy citando a Isidoro Santana, ministro de Economía. Hay quien dice, bueno, se postergó por la reelección, etcétera. Siempre ha estado vinculado a un tema de la política. ¿Necesariamente el pacto implica nuevos impuestos? Si usted le piden ya la propuesta definitiva para discutirla con Hacienda y con todo el mundo y el presidente, ¿qué se amplía? La base, cuando hablo de la base para que la gente entienda, es que si esta no está grabado ahora o no tiene impuestos, bueno, mañana lo pudiera tener, pero no es crear más impuestos o subirlos, etcétera. ¿De eso se trata? ¿Dónde está la disminuir el solución? gasto tributario también, disminuir Sí, el tema de las exenciones, es parte de ello. Exacto. ¿No? Bueno, en realidad el tema del pacto fiscal es más del ministro de Hacienda. Sí. Pero como Pero Alejandro usted le toca sabe, aplicarlo después. siempre en mi corazón ha estado en el Ministerio de Hacienda, he trabajado muchos años allá. Sí. Ahora me toca a mí administrar el sistema tal como está. Obviamente, el sistema, y yo lo dije hace un año cuando llegué al cargo, un poco más de un año, lo dije en la Cámara Americana, el sistema está bien complicado de administrar, porque hay empresas contribuyentes que pagan por ley y hay muchos que están exentos por ley. Entonces hay mucha inequidad horizontal. Hay algo que debe estar claro en el pacto,
y es que las tasas de los impuestos en el país son altas. Entonces no hay margen para subir tasas. Eso está bastante claro. La discusión sí va a ser compleja porque en teoría es fácil decir vamos a aumentar la base de los impuestos, pero aumentar las bases significa que el que está pagando cero va a tener que pagar. Y muchos sectores exentos, pues va a haber que discutir con ellos, va a haber un tema de derecho adquirido. Yo creo que sí el sistema, decía un profesor mío que cada 20 años hay que hacer código tributario de nuevo, nuevecito, y el nuestro tiene 25 años. Se han ido haciendo algunos arreglos en la marcha, se ha ido modificando, pero es un código que tiene 25 años. Obviamente la visión de la administración siempre va a ser que mientras más simple, más fácil es recaudar. Pero la discusión de un sistema tributario es una discusión compleja. Los economistas tienen una visión, de acuerdo, incluso los mismos economistas a veces difieren de acuerdo a la escuela, los abogados tienen su visión, la clase política tiene su visión, los sindicatos, y lo que uno esperaría es llegar al mayor consenso posible en un pacto. ¿Pero habría pacto este año? Esa es una buena... en este gobierno. Es una buena pregunta para el jefe de la administración pública, que es el presidente. La ley de la estrategia de desarrollo mandaba el pacto de educación, fue firmado, luego el pacto eléctrico, y tiene sentido siempre esperar el pacto eléctrico porque es el sector que explica el mayor porcentaje del déficit del país, del déficit fiscal. Y la estrategia luego implicaba la negociación de un pacto fiscal. Y nosotros tendremos como administración tributaria nuestra posición, pero la idea es que sea un consenso de todos los sectores, liderado en este caso por el ministro de Hacienda, como nuestro superior. Imagín, una pregunta que obligatoriamente la audiencia te querría hacer. Sabemos que tu trabajo es recaudar, está en la DGI, presidente para recaudar. Sin embargo, hay un sentimiento, tú dices que hay que elevar la percepción de riesgo, que eso significa, señores, de que le tengan miedo, a la administración, que cumplan con sus impuestos, porque de lo contrario puede haber consecuencias para eso. Y eso la gente lo tiene que entender, y yo soy el primero que dice, tenemos que acabar con los temas de evasión fiscal. Pero por otro lado, hay el tema de percepción en cuanto a lo que es la corrupción, los temas de despilfarro, del cuestionamiento, óyeme, pero pagar más impuestos ¿para qué? Para que luego eso se lo roben, se despilfarre, etcétera, etcétera. A la gente que nos está viendo ahora mismo en sus casas, ¿qué tú le dirías en cuanto a esto? Porque mira, yo les apoyé a ustedes con el tema de la recaudación ahora de lo de los marbetes, y dicen, miren, hay que hacerlo. Yo me puse una foto, yo pagando el marbete por internet y todo lo demás, y la gente dice, ay, mira, muy bonito, pero lo malo es que yo pago esos impuestos del marbete y quién sabe qué es lo que van a hacer con eso. Mira, la excusa de que algo se haga mal de otro lado no es un argumento válido para violar la ley del otro lado. La función de la administración tributaria es aplicar la ley, recaudar, y de hecho, pagar impuestos le da más derecho a exigir. El que paga puede exigir. Ahora el que va usando como argumento que la calidad del gasto es mala o que se gasta mal, pues también está violando una ley. Y a nosotros nos toca esa parte. Yo también como ciudadano pago mis impuestos y quiero que sea bien utilizado. Y yo creo que no hay solo un control que da la Cámara de Cuentas o el Congreso, también está el control social, mirando lo que se hace con el gasto, y yo creo que debemos exigir que sea bien gastado lo que se recauda. Ahora, eso no es excusa para que haya evasión, porque lo peor que puede haber es que un individuo pague o una empresa pague y su competidor no pague. Eso es totalmente injusto. Por eso yo entiendo que la población está apoyando la lucha que estamos haciendo contra la evasión. Como dijo el señor Narri, a quien yo no conozco, pero lo dijo en su discurso, realmente estamos tratando de cazar fuera del zoológico. Sectores que estaban acostumbrados por una u otra razón a no pagar, a evadir. Esta selva. Exactamente, y estamos tratando de aplicar la ley con igualdad para todos. No hay privilegios para nadie. Y yo creo que se está haciendo un trabajo, obviamente siempre escuchando la retroalimentación de los contribuyentes, no hacer medidas arbitrarias. Y yo creo que el país debe exigir que el gasto sea bien ejecutado. Eso no hay duda. Un tema que me parece importante que abordemos rápidamente, que es la aplicación de la ley de lavado, que ha venido a conmocionar este país, sobre todo, entre otras muchas cosas que trae la ley de lavado, porque le permitiría en lo adelante a la DGI saber cómo están mis cuentas
y cómo están mis dineros, sin que haya una orden de un juez anteriormente para intervenir en una cuenta privada, en el banco, en la banca comercial, en mi cuenta, en todos los millones que tiene Alejandro y eso, sí. Habría que usted solicitar un recurso que le permitiera investigar cómo han sido los movimientos, etcétera, etcétera. En lo adelante tengo entendido que no será así. Eso implica mucho más poder para la DGI y para usted, que está ahora detentando ese poder. ¿Cómo controlarlo para no cometer injusticias en eso? Que alguien, sabiendo que tiene ese poder, mañana viene y dice, no, pero yo le voy a entrar a Alejandro, si yo tengo el poder de averiguar y de investigar todo su dinero amparado en la ley de lavado. Bueno, lo que hay es que entender que el mundo cambió. Y hay muchas regulaciones y mucha evaluación de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera, el GAFI o el GAFILAT, que es el de América Latina, el Foro Global. O sea, el país está siendo constantemente evaluado en materia de lavado de activos. No el país, sino todos los países. Y una evaluación negativa sería terrible para el país. Aumenta el riesgo país, aumenta el costo del financiamiento, se pueden cerrar la línea de los bancos corresponsales, puede bajar la inversión extranjera. Entonces, por eso el país se abocó a una serie de reformas para adecuar el marco legal a esos requerimientos de los organismos internacionales y que se vea una lucha frontal contra el tema del lavado de activos. La novedad de la ley de lavado en nuestro caso es que pone a la DGI como una autoridad competente para algunos sectores que antes no eran regulados, que ahora son sujetos obligados de la DGI. Por ejemplo, el sector inmobiliario, los abogados, los notarios, los contadores, las joyerías, las inmobiliarias, las casas de empeño. Hemos tenido que crear una unidad para esos fines, una unidad de lavado de activos en la DGI. Hemos entrenado 350 fiscalizadores de DGI y ya tenemos identificado 15.000 sujetos obligados. O sea, en los últimos 6 meses se ha hecho un trabajo. Ahora, en el marco de todos esos cambios que ha tenido que hacer el país, cambió también o modificó la ley del mercado de valores. Y en esa fue que se introdujo el cambio de que la DGI ahora puede solicitar información bancaria sin necesidad de una orden judicial. La razón es que todos estos organismos internacionales consideraban que el esquema anterior de la ley monetaria no era expedito y por tanto era una retranca para la lucha contra la evasión y el lavado. Yo creo que la población puede estar tranquila de que el gobierno se ha preparado, no solo la DGI, sino las otras autoridades competentes y la unidad de análisis financiero, que van a tener mucho acceso a información. Hay un costo de cumplimiento. Ahora muchos sectores van a tener que tener un oficial de cumplimiento. Cuando usted vaya a comprar un vehículo va a tener que conocer a su cliente, llenar formularios, ver de dónde viene el dinero. Ahora, en un país con alto nivel de evasión, eso ayuda en la lucha contra la evasión, que sea un delito precedente el lavado de activos. Ahora mismo el Código Tributario permite a la DGI someter por defraudación tributaria con multas o con penas de cárcel de hasta 2 años. Ahora podría someterlo también por lavado de activos en caso de que se demuestre la defraudación tributaria. Así que para nosotros es una herramienta que va a aumentar la percepción de riesgo. La DGI, aún sin tener la información bancaria, maneja miles de bases de datos de todos los contribuyentes y siempre lo ha manejado de manera profesional. Es información que está bien resguardada. Nosotros somos muy celosos del deber de reserva, que es el artículo 47 del Código. Nunca damos información de contribuyentes a menos que sea un caso que esté judicializado. Esos son los únicos casos que un director o un funcionario de DGI podría hablar porque son actos públicos. Claro. Pero fuera de eso, la DGI siempre va a ser muy celosa del deber de reserva del contribuyente, nunca va a dar esa información. Ahora sí va a ser información útil porque nos va a permitir ahora tener otra base de datos adicional y cruzar información. Si usted está reportando que gana 2 millones, pero en su cuenta bancaria, bueno, hay 100. Ahora, y eso nos lleva entonces a la posibilidad de algún tipo de amnistía fiscal, que incluso se llegó a tirar eso al aire, que yo recuerdo en agosto, septiembre del año pasado. Sí, se habló de eso, de una nueva ley de amnistía fiscal, precisamente para que se permita la adecuación y transparentar todo frente a la ley de lavado de activos, prevención de lavado de activos. ¿Tu opinión al respecto?
Bueno, me puedo hablar del tema porque el ministro de Hacienda ha hablado. A la DGI, por naturaleza, no le gustan las amnistías, porque en el país se acostumbró a hacer muchas amnistías. Entonces, para nosotros es un desincentivo al que cumple, porque usted paga religiosamente todos los meses sus impuestos, todos los años, y el que no cumple lo que hace es esperar la próxima amnistía. De hecho, aquí se hacían cada 3, 4 años, la última fue en el 2012. Ahora, hay un cambio importante de las reglas con la nueva ley de lavado y sí estamos trabajando y estamos circulando borradores de ley, lo que le hemos llamado una ley de sincerización patrimonial. Yo no estaría de acuerdo en una amnistía de todos los impuestos, sino del que quiera reportar ingresos que no reportó, el que quiera traer su dinero, el que quiera revalorizar su patrimonio, pagará una tasa más baja y eso se va a someter al Congreso próximamente. Okay. Mira, la perspectiva para 2017 fue un año histórico. Para 2018, ¿tú entiendes que también es posible el cumplimiento del presupuesto que se te asignó? ¿Es un crecimiento muy ambicioso? Bueno, porque 2017 era muy ambicioso y se logró, hay que decirlo. ¿La partida para este año cuánto es? 427.000 millones aproximadamente. Oh, sí, ¿es ¿Un crecimiento de cuánto? ¿De 7 no más de 10%. Claro. Sí, recaudamos este año 386.000, son 40.000 millones más. Es una meta ambiciosa, pero yo entiendo que es lograble, sobre todo con lo que vamos a hacer con el ITEVI, con los controles que tenemos ahora con aduana, más controles con los selectivos, impuestos sobre la renta. O sea, claramente aquí la evasión es alta, hay margen de dónde recaudar. Ahora vamos a tener más acceso a la información bancaria, eso va a ayudar con el impuesto sobre la renta sobre todo. Y vamos a seguir aplicando todas las herramientas y venimos con una reforma administrativa importante, yo diría nuevamente la más importante desde que se crearon los comprobantes fiscales para tener un mejor control del ITEVI, que es el impuesto más importante del país. Qué bien. Pues nada, importante lo que ha dicho Magín esta noche. Por último, Alejandro citó ahorita el caso de la venta de otra parte accionaria de la Cervecería Nacional Dominicana el año pasado. Usted lo pasó así de eso. No, entró el dinero hoy, pero ¿qué entró y para dónde va? Y para que la gente tenga una idea de esas transacciones que se convierten en una gran noticia. De todas formas, el que compra y el que vende tiene que pagarle al erario un dinero. ¿Y eso fue lo que entró hoy? Sí, y puedo hablar porque fue una transacción que se anunció públicamente en diciembre a nivel internacional. Hubo una venta de parte de las acciones de la cervecería, de uno de los socios a otro. Eso generó un impuesto de ganancia capital que entró en el día de hoy, que yo entiendo que es la mayor entrada en un día de un impuesto de esa naturaleza. Casi 9.500 millones de pesos entraron por concepto de la ganancia capital de la venta de las acciones de la cervecería. Qué bien, qué buena noticia. Que se administren bien. Y así será, y así será. Gracias por acompañarnos. Reiterarles la felicitación por su nuevo bebé, desearle todo el éxito del mundo a usted y a su familia. Y agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado con estas primicias, estos comentarios. Magín, el director de la DGI, lo explica todo muy bien. Y así mismo con esa sonrisa, le cobra una cantidad de impuestos que es lo más grande del mundo. Pero ya sabemos cómo va la política y como él decía, ojalá quede en la mente de todos que lo importante es que el que más dinero gana y todo es el que pague más impuestos y que en tanto usted pague y usted se sienta compromisario de eso, de pagarlo todo y de exigir su factura con comprobante fiscal y que le transparenten el ITEVI y todas las cosas, usted después va a tener más derecho a exigirle a la administración que esté un mejor gasto de ese dinero que se recupera, una mejor inversión para nuestros hospitales y para toda la vida pública del país. En tanto, paguemos todos justos en nuestro país. Gracias. Gracias al director general de la DGI, el ingeniero Magín Díaz, devenido ahora un gran economista
y mire usted cobrándonos impuestos. Gracias, Alejandro Fernández W. Está de aniversario, no se puede quejar. Es aniversario de febrero, Pero 10 años. va adelantándolo. Así es. Como el anticipo fiscal, usted lo paga por adelantado. En la emisión estelar de Telenoticias.